Y únicamente también hacer algún breve resumen, comentar un poco la experiencia hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Violeta, pues es muy difícil tener un diálogo circular cuando el presidente es el que tiene la última palabra y no deja hablar a los funcionarios a quienes les estamos haciendo las preguntas. Y lo que quedó de manifiesto, pues es pues la irresponsabilidad de haber creado figuras que no existen en términos legales, que ya lo hemos estado hablando aquí, Violeta, y que simple y llanamente, pues fue penoso ver a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda pues no tener idea de lo que estaba hablando. Violeta, estábamos haciendo preguntas muy concretas, no, pues simple y llanamente un desconocimiento. Y después cuando pues ya queda en evidencia todo eso, pues el jefe de gobierno, Martí Batres, quería hablar, quería intervenir, quería decir algo. El presidente López Obrador no se lo permitió y a cambio, pues tomó otra vez la palabra y todo eso que acababa de demostrar, pues que la información era muy imprecisa o, por ejemplo, las cifras que pues precisamente pusimos en evidencia cuando ellos dicen localizados y nosotros por lo que demostramos ahí era que año con año pues ha habido más localizados de los que ellos están presentando. Lo presentaban ellos como si en esta administración, pues con base a esa nueva metodología de cruce de datos y de información, pues ellos habían logrado localizar a 16,000 personas. Cuando se hace la investigación, incluso empezamos por la Ciudad de México. Así fue, ¿no? Probamos con la Ciudad de México, con los datos de la Ciudad de México, pero se encontró que de estos 110,000, 16,000 se localizaron y hay pruebas de que se localizaron. Cuando pues las cifras, precisamente el dato duro presenta como en el 2021 pues eran 20,000 personas localizadas, en el 2022 también 20,000 personas localizadas, ahorita iban 16,000 y tantos de personas localizadas, y simple y llanamente cuando uno ve al presidente Andrés Manuel López Obrador pues haciendo él una interpretación y pide otra vez la tabla y dice, y mire, y aquí están los datos así y asado, y lo vamos a seguir haciendo cada mes, pues simple y llanamente, Violeta, pues cómo abrir un diálogo pues con alguien que no, simple y llanamente, pues se niega a tener ese diálogo porque era una falta de comprensión tremenda, no sé si es intencional o no, pero era pues triste, Violeta, fue triste además ver cómo vuelve a denostar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y digo denostar porque la información que él presenta es falsa, ¿no? ¿Y por qué decimos falsa y no decimos como a veces el presidente dice, es que tal organización miente o tal persona periodista miente? No, porque no vamos a entrar a ese golpeteo. Simple y llanamente, por ejemplo, el presidente volvió a decir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro está estrechamente vinculado y trabaja conjuntamente con el senador Emilio Álvarez y Casa. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez está completamente desvinculado de ese personaje político desde hace más de 20 años con el caso Digna Ochoa. No hay relación ni vínculo. ¿Por qué el presidente dice eso?
Una, alguien le da información y le envenena y le hace decir, presentar información falsa o miente. Y pues uno se queda con la idea, o por lo menos eso es lo que quiero creer, pues que le pasan la información falsa. Cuando señalé también la vez pasada que el titular de la comisión, la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda no había dado entrevista a Carmen Aristegui, hoy por lo menos reconoció eso, pero sin disculparse. Simple y llanamente dice, sí, pero estuvo en otro evento con Sergio Aguayo. Sí, pero y dice, y ahí hubo un video, y es parte del problema, Violeta, que cuando mezclan toda la información, pues es muy fácil confundir a la gente. Y además no es fácil, Violeta, pararse ahí cuando sabes que tiene una influencia muy poderosa, que su palabra es muy poderosa y que pues te estás ganando la enemistad, no sé si de 70, 80 millones de personas, y además de pues todos los bots y trolls y quién sabe cuánto que están en las redes sociales, pues simple y llanamente una base de datos que presentaron y que le señalamos ahí una enorme falta de respeto a las colectivas de búsqueda, a las madres y padres que están buscando a sus hijos, a sus hijas, un desconocimiento tremendo, tremendo de lo que se está hablando. Y pues yo esperaba, Martí Batres intentó decir algo, no se lo permitió el presidente, y el presidente que vuelva a denostar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una organización que ha entregado su vida y que conocemos a los compañeras y compañeros de ese centro, así como del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan o al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas o al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila o a Serapaz y a varias organizaciones. Pues es increíble hasta dónde se ha llegado y uno se pregunta cómo es posible que hayamos llegado aquí. Yo le tengo una tremenda admiración al presidente por muchos de los logros que se han obtenido en esta administración, como en ningún otro presidente en por lo menos 100 años. Y que en esta parte se ponga a atacar y a denostar a organizaciones que han entregado, siguen entregando y van a seguirse entregando cuando ya no esté el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son organizaciones que van a seguir ahí apoyando a poblaciones vulnerables que están en condiciones de indefensión. Me parece, fue tremendo escuchar al presidente manejarse así, no dejar hablar a los funcionarios, solamente a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y ya de plano mejor le pidió que se retirara, porque no podía responder las preguntas que le estábamos haciendo. Es increíble y es tristísimo, Violeta, me genera una tristeza escuchar al presidente atacar así a estas organizaciones y, por otro lado, el principal responsable militar del ocultamiento de la información en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, pues protegido y tan campante como si nada. Pues es muy triste ver esta situación y no vamos a modificar nuestra posición porque es un trabajo que hacemos en campo de manera documental y además vamos y lo presentamos ahí. Así que pues esta es parte del análisis y de las reflexiones que tengo, Violeta, y que quería presentar y que sí, no tengo más que añadir por el momento, Violeta.
Sí, Ernesto, pues muchas gracias que nos estás comentando lo que se vivió. Por ejemplo, pues yo estaba escuchando y leyendo aquí lo que retoma el Universal de las intervenciones y bueno, pues no se retoma esto. Yo no había visto que Martí Batres, el jefe de gobierno, que quisiera participar y que no se le dejó. Bueno, eso es información importante que él me parece que hubiera podido pues dar más elementos al respecto, ¿no? También en algún momento pues habíamos planteado la posibilidad de que Rompeviento TV lo entreviste directamente a él, ¿no? A él que también está metido pues en este registro ahora sería importante. Y bueno, lo que yo te quería preguntar, Ernesto, de esta respuesta que da el presidente, que también desde mi perspectiva, bueno, tú ya nos dirás ahorita, pero él habla y dice y eso lo retoman varios medios de comunicación, son 94,000 desaparecidos sobre los que estaremos trabajando. Y bueno, el registro habla de 113,658 personas desaparecidas, actualizado a hoy en la mañana, de personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí, como tú dices, la falta en algunos momentos de la precisión de los datos, pues puede generar pues varios problemas, ¿no? Aquí en estos 113,600 personas desaparecidas y no localizadas, pues hacen esta división de la que ayer hablábamos, pero bueno, hoy el presidente habló de este dato de 94,000 personas, ¿no? A ver tu opinión sobre esta cifra que él da. Y lo otro sobre lo que decía la titular de la comisión, la Comisionada Nacional de Búsqueda, sobre que era necesario incluir en nuevas categorías, no solo personas desaparecidas y no localizadas. ¿Qué decir sobre estos dos elementos, Ernesto? Sí, mira, finalmente y en la exposición que hicimos, Violeta, lo que demostramos es precisamente lo inadecuado y lo inadmisible de presentar una base de datos de esa naturaleza. La secretaria de Gobernación hizo una exposición todavía más resumida, manteniendo lo mismo sin explicarlo. Y yo los estaba viendo ahí, Violeta, a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, a Martí No te Batres. estamos viendo en pantalla, no sé por qué. Ah, bueno, Sí, ya te ah, estamos viendo. Sí. ya, ok. Sí, bueno, comentaba, estando ahí presente y con respecto de la información que están presentando, es, por ejemplo, es terrible darse cuenta que la actual comisionada nacional de búsqueda, pues le falta mucha preparación. Y aquí, perdón que lo diga de esa manera, Violeta, pero no estamos hablando de si se están contabilizando cuántos Oxxos hay en el país, sino Sí. estamos hablando de cuántas personas y quiénes son esas personas que están desaparecidas. Y la señora, la nueva comisionada nacional eh, de búsqueda, la nueva comisionada nacional de búsqueda, pues simple y llanamente ni siquiera sabe que cuando hay información sobre las personas localizadas, dice, pero de estas 110,000 o 113,000 que se están registrando en estos momentos en el Registro Nacional de Búsqueda, en la página web oficial que se tiene, uno, no tiene la información actualizada ella. Y dice ella, sí, pero bueno, son menos 16,000 que fueron localizadas. No, es que ni siquiera sabe esa información. Cada año y cada mes siempre es proporcional y así está desde que se construyó esa base de datos. Es muy parecido y muy similar el número de personas localizadas, de personas desaparecidas. Entonces ellos presentan la información de las personas localizadas, pero no están presentando la actualización del número de personas desaparecidas. Y si lo hicieran, entonces la gente podría ver que el número es muy parecido, a veces gana más uno, gana más otro. Ese es el comportamiento que tiene esa base de datos, la experiencia de trabajo, la experiencia en campo
y los datos que han arrojado las fiscalías y las comisiones estatales de búsqueda. Cuando ellos presentan, por ejemplo, esta información que dicen son 16,681 personas localizadas. Bueno, ese dato que está dando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, lo está dando ahorita en diciembre. Es un dato actualizado a agosto. Sí. ¿Por qué no mete en septiembre? ¿Por qué no mete en octubre? ¿Por qué no mete en noviembre? Es todo un misterio. 2, fíjate, a la audiencia le ponemos la información. Dicen, son 16,681 personas localizadas. Esto es el 27 de diciembre. Bueno, de enero a junio, es decir, cuando todavía estaba Carla Quintana, la ex comisionada nacional de búsqueda, de enero a junio del 2023, había 16,710 y ahorita están presentando 16,681. En el 2022, en esa misma base de datos, fueron 20,293 personas que fueron localizadas. En el 2021 fueron 20,758 personas localizadas. Es decir, las cifras anualmente van correspondiendo. En lugar de defender la base de datos y mejorarla y perfeccionarla, porque siempre fue un tema de discusión la base de datos y siempre se intentaba de mejorar y mejorar. La base de datos que tiene el gobierno mexicano, del 100% de personas desaparecidas, poco más del 40% desaparecidas, poco más del 40% se localiza. El 60% no se localiza, o el 50 y tantos por ciento no se localiza. Es decir, la base de datos no solamente sirve para llevar un registro de las desapariciones, sino también de las apariciones. Pero la información que le han dado al presidente es como si esa lista estuviera manipulada o perversa o algo. Es más manipulada la información que están presentando con esa base de datos. Cuando la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda empieza a responder, cuando le digo esto de las personas ubicadas o el registro sin datos suficientes para identificar o los registros sin indicios para la búsqueda, pues no tiene uno más que ir y revisar el video y escuchar la respuesta de la titular de la actual Comisionada Nacional de Búsqueda. No tiene, términos respetuosos, no tiene conocimiento de lo que está señalando, ni de las implicaciones que tiene cuando estamos hablando de una metodología para el registro de personas desaparecidas o no localizadas. Fue muy fuerte desde mi punto de vista, Violeta, escuchar hoy la mañanera, ver la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como señaló la semana pasada, cuando estuve allí en la mañanera, así como señaló de que el Centro PRO había celebrado que habían liberado a los que habían perpetrado la desaparición de los normalistas por el asunto de la tortura, y le expliqué y le demostré que no era así. Aquí tenemos el comunicado completo del Centro PRO y así quedó registrado. Lo que se celebró es que se caía la verdad histórica, porque esas torturas, a lo que fueron torturados estas personas que como quiera sí cometieron delitos, es que la tortura se había centrado en gran parte en sostener que los estudiantes normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Y con eso se caía la verdad histórica.
Por eso le decía al presidente, es que es paradójico, pero usted está defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam y de Enrique Peña Nieto. Y no se termina de entender. Y no solamente no se disculpa al presidente por haber señalado una información errónea contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sino hoy vuelve a decir una información incorrecta. No tiene vínculos Emilio Álvarez y Casa con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro desde el caso Digna Ochoa hace 20 años. ¿Quién le da esa información al presidente que le hacen comerse todo ese veneno? Pues no sé, Violeta, quién, pero es lamentable porque nosotros conocemos el trabajo de esos compañeros y compañeras y claro, cómo no vamos a decir y señalar cuando se están inventando y falseando información en contra de ellos. Me parece además muy peligroso porque los deja en una condición de vulnerabilidad y de indefensión. Y es más grave aún porque ahora tienes a 70 o 80 millones de personas en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o en contra del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Y bueno, pues son las realidades que nos está tocando ver y vivir. Y así como defendemos a ultranza al presidente frente a los ataques de la derecha, pues nos parece, y me parece, y déjeme hablar a título personal, me parece lamentable la manera de conducirse del día de hoy del presidente. No se vale dar información incorrecta. No voy a decir mentir. Dar información incorrecta, falsa, sobre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Violeta. Sí, Ernesto, oye, hay una cuestión de lo que tú estás diciendo del registro. En esta parte que decíamos, que lo estuvimos repitiendo ayer y hoy, ¿no? Que lo retomamos de esto de personas desaparecidas y no localizadas de más de 113,000. Y el otro lado está las personas localizadas, esta otra parte que tú decías, pero aquí el dato es de 190,810 personas. Sobre esto no se ha mencionado nada, ¿no? Y claro, bueno, este registro, y lo volvemos a decir, es desde el 10 de noviembre de 1961, ¿no? Es al 27 de diciembre de 2023. Entonces, de estas personas, que es lo que tú señalas, pues no se comenta nada, ¿no? De todas las que han sido localizadas, se habla de estas 16,000 que decías y que dice la actual comisionada, pero del total no se dice absolutamente nada. Sí, no se dice nada y además lo lamentable es que además se ha usado, por ejemplo, un medio público, en este caso eh, creo que se llama Mañanera 360, y se ha usado ahí eh, un medio público bajo la palabra del conductor y funcionario Armando Rocha, que todavía no entiende que es funcionario y que además lo considera casi un agravio o un insulto. Pues Genaro Villamil también es funcionario y no creo que eso sea ningún agravio y ningún insulto, pero que se use los medios públicos también para denostar el trabajo periodístico, falseando y mintiendo con la información. Eso nos parece también indebido y ojalá también Genaro Villamil pues meta cartas en el asunto y que el conductor y funcionario Armando Rocha pues ofrezca una disculpa pública por mentir y por manipular la información al presentar un fragmento de una intervención de la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, frente a unos dichos que, como lo demostré en ese largo hilo que publiqué en Rompeviento TV, ni siquiera era el planteamiento que habíamos hecho. En fin, Violeta, finalmente lo que está en juego aquí son las personas desaparecidas, en dónde están, y que no se haya considerado en ningún momento ninguna comisión
estatal de búsqueda, ni se haga ninguna aclaración si todas las fiscalías están de acuerdo con lo que se está presentando y que se creen figuras que legalmente no existen. No se entiende la gravedad de estar creando figuras que legalmente no existen en materia de búsqueda de personas desaparecidas, porque deja un limbo enorme, enorme, ya no solamente los desaparecidos de esta administración, sino todos los desaparecidos y desaparecidas de la administración de Enrique Peña Nieto, todos los desaparecidos y desaparecidas de la administración de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué lo están manejando de esa manera? Pues no sé, pero lo que sí me queda claro, y por lo que uno alcanzaba a ver ahí, Violeta, es que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el jefe de gobierno, Martí Batres, y volteaba a ver también a Jesús Ramírez, al vocero del presidente, saben de lo que estamos hablando. Y simple y llanamente, pues nadie se atreve a contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Simple y llanamente la orden está dada y pues sí, en esas condiciones, pues cómo va a haber un diálogo entre el Centro PRO y el presidente, no se puede entender. Violeta, le preguntaba, un dato me parece importante. ¿Por qué la secretaria de Gobernación, o ahora que está teniendo una intervención en esta búsqueda, Martí Batres, el jefe de gobierno, por qué no llaman a una reunión a la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana? Digo, que esté también la titular, la nueva comisionada nacional de búsqueda, que insisto, creo que tiene que prepararse más para asumir un cargo de esa naturaleza, pero que una reunión con ellos para que tengan un conocimiento más amplio de la base de datos. Si con esa información y la explicación de cómo funciona esa base de datos y el porqué de las cosas, les permitiría, con esta misma investigación que están haciendo, hacer un cruce todavía mucho mejor. Le pregunté a la excomisionada si ella estaría abierta a reunirse y que le pregunten lo que quieran y que ella pueda explicar. Está abierta a eso. Está abierta a eso. Y todo es en pro de que se haya una mejor búsqueda de personas desaparecidas. Que tengan una reunión con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, también con el señor Martí Batres, y el subsecretario de Gobernación, para que ellos puedan tener un diálogo y una vez que escucharan al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pudieran explicarle al presidente que lo que está exponiendo es incorrecto. Y además, desde mi punto de vista, bueno, ya no voy a decir más, pero es en la medida de poder clarificar la información. Porque cuando el presidente lo dice, tienes a 70, 80 millones de personas en contra de una organización que tiene nuestra admiración, nuestro respeto, particularmente de padres y madres de desaparecidos normalistas y no normalistas, y que llevan casi 40 años en un trabajo ininterrumpido y que hacen un trabajo transeccional. Lo último que uno pudiera esperar es que se cobije al general Salvador Cienfuegos, a otros generales que están involucrados en la desaparición de los normalistas, y si ahora se quiera criminalizar o fustigar a las organizaciones que han estado haciendo un trabajo invaluable en materia de derechos humanos. Violeta.
Pues sí, Ernesto, es un tema que no está cerrado, ¿no? Es una situación, o sea, no se cierra el día de hoy, afortunadamente. Y bueno, pues el presidente dice, vamos a seguir informando y creo que en esa parte hay posibilidad de seguir, pues cuestionando, ustedes, los periodistas que acuden a la mañanera, que puedan seguir cuestionando desde esos espacios, ¿no? Y bueno, pues también darles el espacio a los del Centro PRO, pues para que ellos puedan seguir aquí exponiendo sus argumentos, ¿no? Ellos me imagino que después de todas estas afirmaciones que ha hecho el presidente día tras día cuando ha hablado de ellos, pues ellos deben de tener, ya sacaron una primera respuesta, pero deben de tener alguna otra respuesta frente a todo esto, pues que se sigue sosteniendo, Ernesto. Así es que bueno, pues me parece que el tema no está cerrado, no se cierra hoy y que Ujú. esto pues sigue, Ernesto. Pues sí, pues esto sigue y seguirá y ahí seguiremos haciendo el trabajo y no es un asunto, me parece, de enojarse, es nada más de entender que esta es la realidad y que tenemos un presidente que tiene unas luces enormes y lamentablemente unas sombras, particularmente en materia de derechos humanos, tremenda.